Star Webcast. Listo. Bueno, ya. Listo. Buenos días a todos. Vamos a empezar la conferencia que tenemos programada para el día de hoy sobre el tema de gestión de la continuidad del negocio basado en el estándar ISO 22301, la versión del año 2012. Los temas, la agenda de trabajo para el día de hoy consistirá en hacer una introducción en la que nosotros vamos a plantear la razón por la cual es importante para las empresas en Colombia contar con una apropiada gestión de la continuidad del negocio, contar con los diferentes planes, con la implementación de la estrategia. Veremos en esa introducción cómo los eventos que están ocurriendo a nivel mundial, desastres. Hace poco acabamos de tener una inundación en un municipio de Antioquia, cómo ese tipo de eventos, de desastres, de incidentes pueden llegar a afectar la continuidad en la prestación de los diferentes productos y servicios que una organización presta a sus clientes. Veremos también, como parte de esta presentación, qué metodología podemos nosotros, obviamente apoyada en el estándar ISO 22301. Básicamente lo que yo voy a hacer es recomendarles a ustedes una metodología, sobre todo para aquellas empresas o para aquellas personas o consultores que estén interesados en implementar hoy en sus empresas un proceso de gestión de la continuidad del negocio. En tercer lugar, veremos lo que hemos denominado análisis de impacto del negocio, que desde mi punto de vista es uno de los componentes fundamentales dentro de toda esta metodología que conlleva a realizar la gestión de la continuidad del negocio. En ese análisis de impacto al negocio veremos más adelante, se determinan los productos y servicios críticos de la organización, se determinan los tiempos en que hay que recuperar un determinado proceso o recurso. En la cuarta etapa o cuarta fase se debe tener también una parte de riesgos, una evaluación de riesgos, un análisis de riesgo, un plan de tratamiento de riesgos desde el punto de vista preventivo. Pues como veremos más adelante, la gestión de la continuidad de negocio es una reacción, es un proceso reactivo. Veremos a continuación el tema de las estrategias, habiendo planteado una serie de escenarios de riesgo. Entonces a cada uno de esos escenarios de riesgo uno puede proponer una serie de estrategias, y luego a esas estrategias uno va a hacer un análisis costo-beneficio con el fin de que se determine cuál de esas estrategias van a ser implementadas. Veremos también algo de cómo se conforma lo que denominamos el comité de crisis, que es ese ente o esa entidad que tiene como función principal tomar decisiones de tipo estratégico, de tipo táctico, de tipo operativo cuando ocurre un incidente como esto, ¿sí? Entonces, tengo una imagen aquí. Listo. Entonces decíamos que el comité de crisis pues va a ser esa entidad que va a ser encargada de tomar esas decisiones de tipo estratégico, táctico, operativo, y pues también va a tener otra función, que es lo que se denomina el plan de comunicación de crisis, que es mantener en constante comunicación a los stakeholders, ¿sí? A los empleados, a los clientes, comentándoles qué pasó, este es el problema que tengo, en tantas horas voy a estar operativo,
estamos haciendo todo lo posible por preservar la vida de las personas, de los empleados o de las diferentes personas que han sido afectados por esta catástrofe, ya sea de tipo accidental o intencional. Y por último, veremos qué beneficios conlleva para una empresa el haber o el tener o el contar con un proceso de la gestión de la continuidad del negocio. Empezamos dando una definición, digamos, formal de lo que nosotros entendemos por una gestión de la continuidad del negocio. La continuidad del negocio involucra capacidades estratégicas, ¿sí? Es decir, tiene que ver con productos y servicios críticos de la organización, productos y servicios que de alguna forma me hacen diferenciar de la competencia, ¿sí? Por eso el término estratégico. Las compañías tienen una serie de estrategias, ya sea presentes o futuras, que es lo que de alguna forma garantiza el éxito de ellas en su mercado. Tácticas, ¿qué actividades voy a hacer para preservar la continuidad de negocio? Y operativa, ¿qué recursos necesito? Por ejemplo, la información, seres humanos, dinero, edificios, tecnologías, ¿sí? Ese tipo de recursos que yo necesito para garantizar que mis productos y servicios estén operativos después de un tiempo que ha ocurrido ese desastre. Esas capacidades son preaprobadas por la dirección de una entidad con el fin de responder a incidentes e interrupciones para poder continuar ofreciendo los productos y servicios a un nivel aceptable previamente definido. Aquí es importante resaltar que de lo que se trata es preservar el ofrecimiento de los diferentes productos o servicios que la organización le presta a sus clientes. No necesariamente todos los productos y servicios, probablemente los que sean críticos para la organización. Y ya veremos que eso se determina durante el análisis de impacto al negocio, ¿sí? A un nivel aceptable previamente definido quiere decir que durante ese periodo, llamémoslo así, de contingencia, durante ese periodo en que estoy ya operando ya no de una manera normal, sino como les decía, en un periodo de contingencia, es posible que los servicios o productos de mi compañía pues tengan una degradación, un porcentaje. Entonces vamos a operar a un 80% de la capacidad normal. Eso es lo que hemos aquí denominado que estos productos o servicios se van a prestar a un nivel que sea aceptable por los clientes, pero el cual debe ser previamente definido o acordado. ¿Me pasa? Listo. Entonces, cuando nosotros no tomamos esas medidas preventivas para de alguna forma mitigar el impacto de un desastre, pues nos vemos abocados a un desastre en el cual se puede ver afectada, por ejemplo, la comunidad, ¿sí? Imagínense ustedes una universidad. Ya han pasado casos aquí en Colombia de algunas universidades que han tenido problemas, ya sea de tipo financiero, ¿sí? Inclusive de tipo legal, o también hemos visto casos de desastres naturales que afectan a una universidad. Digamos que en promedio una universidad en Colombia tenga 10.000 estudiantes, entonces esos 10.000 estudiantes se verían afectados por esta capacidad operativa de la universidad. Entonces ustedes pueden ver que el tema de continuidad de negocio, digamos, traspasa las barreras de la organización. Es un problema que puede
llegar a afectar una comunidad. Entonces lo que se trata es de crear unas estrategias de continuidad del negocio con el fin de garantizar la seguridad de la sociedad como un todo, ¿sí? Entonces imagínense qué puede pasar si una empresa de transporte tiene problemas, una empresa de aviación, una empresa del sector financiero, un ministerio, por ejemplo. Entonces, y si falla una empresa, esa empresa puede llegar a llevar a que falle otra empresa y en algún momento dado pudiera ocasionarse un efecto dominó en el cual, digamos, toda la sociedad pudiera llegar a quedar paralizada, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el tema de continuidad de negocio traspasa las barreras propias de su organización y pues en un mundo en que estamos cada vez interconectados, cada vez mayor globalización, de tal forma que una empresa que deje de prestar sus servicios podría ocasionar la falla de un sector o inclusive de una ciudad o inclusive mucho más de un país, ¿sí? Entonces, precisamente ese es uno de los objetivos del estándar ISO 22301, con el cual nos ha servido de apoyo para realizar esta presentación, es garantizar o lograr tener una sociedad más segura, una sociedad que preste sus servicios de manera confiable, resiliente, ¿sí? Digamos que esos aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros querramos desarrollar un proyecto de continuidad de negocio. ¿Qué pasa normalmente? Analicemos un poquito la cultura en Colombia, ¿sí? Pues estamos aquí en nuestro país y tenemos que analizar un poco qué sucede, qué experiencias hemos tenido con algunas empresas en las que ya hemos realizado trabajos. Muchas veces uno recibe respuestas como no, pues a nosotros nunca nos ha pasado nada, pues esperamos que las cosas sigan así, ¿sí? O muchas veces dicen, bueno, tenemos una póliza de seguro, entonces por eso nos sentimos tranquilos. O algunas empresas dicen, no, nosotros somos ISO 9001, entonces pues con eso ya estamos tranquilos de que nunca nos va a ocurrir ningún desastre. O mi negocio es vender, estoy muy preocupado por el día a día, por las cuestiones operativas, yo no tengo ni presupuesto, no tengo tiempo para ponerme a analizar riesgos de disponibilidad o riesgos de continuidad. O muchas veces dicen el otro año analizamos o miramos este proyecto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad mundial? Realmente estamos, como les decía, primero, estamos viviendo en un mundo cada vez más conectado, más globalizado. También estamos viviendo un mundo donde los desastres naturales están aumentando, la frecuencia anual. Los gastos en que estamos incurriendo por recuperación ante desastres, inundaciones y todas esas cosas están aumentando todos los años de una manera alarmante. El tema de los ciberataques, ¿sí? También digamos que es una preocupación constante, no solo de las empresas, sino también de los estados nacionales. Los Estados Unidos ya ha planteado una serie de políticas para tratar de mitigar esta cantidad de ciberataques que si hace unos años era uno al día, hoy estamos hablando de que son millones al día, ¿sí? Entonces en cualquier momento alguno de esos ataques puede causar la indisponibilidad de toda mi organización, suponiendo que sea una organización que esté muy apoyada en temas de tecnologías de información, ¿sí? Entonces digamos que el panorama que nosotros vemos pues es realmente de alto riesgo, o sea, de probabilidad de que algún evento ocurra y que el impacto, ¿cierto? El impacto de ese evento también sea muy alto. El impacto pues puede ser desde el punto de vista financiero, o sea que como no estoy prestando mis servicios, pierdo dinero,
¿sí? Puede ser que se afecte también mi reputación, ¿sí? O que mis clientes me pierdan confianza. Yo creo que los dos últimos que he mencionado, para mí son los más críticos. Si se pierde la confianza, si perdemos la confianza en nuestros clientes, probablemente los perdemos. Y si perdemos nuestros clientes, pues, como dice, apaguen luz y nos vamos. Siguiente slide. O sea que se me pasó uno. No, está bien. Está bien, listo. Miremos un poco unas estadísticas con relación a los incidentes de seguridad. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, donde más encontramos una frecuencia a nivel de incidentes que pueden causar indisponibilidad de los servicios, está lo que denominamos fallas de hardware, o sea, se dañó el servidor, se dañó la UPS, ese tipo de cosas, ¿sí? Con una frecuencia de alrededor de un 55%. Ahí tenemos en color rojo, está el año 2013 y en color azul el año 2014. Pues coloqué los dos años para que ustedes puedan ver cómo es la variación entre un año y otro año. Sí, seguimos con migraciones en tecnología. Todos ustedes habrán realizado migraciones en tecnología y sabrán todos los dolores de cabeza que eso genera, ¿no? Todas las fallas asociadas con las migraciones, con los mantenimientos, con los cambios de configuración. En tercer lugar, aparece el error humano, fallas humanas, ¿sí? Probablemente sin intención. También encontramos en cuarto lugar error en las aplicaciones. Sí, como ustedes saben o de pronto saben, el tema, por ejemplo, de seguridad, que en un principio estuvo enfocado hacia tener una seguridad perimetral bastante fuerte, hoy en día se ha enfocado mucho al tema de las aplicaciones, porque digamos las aplicaciones core del negocio son las que de alguna forma interactúan con cuestiones críticas como dinero, autorizaciones, etc. Entonces, y pues el software en cualquier momento puede fallar, no es perfecto, ¿cierto? Entonces el error en las aplicaciones también nos está causando activaciones realmente de planes y procedimientos de continuidad. En quinto lugar tenemos las fallas de potencia, ¿sí? Se fue la luz simplemente, quizás no teníamos un generador o si lo teníamos de pronto no entró a funcionar en el momento que lo necesitábamos, o quizás no tenía el combustible suficiente para operar durante el periodo de la interrupción. Entonces necesita un combustible, y si no hay combustible o si falla el mismo generador durante ese periodo de interrupción, pues va a causar una falla de potencia. Esos casos se han visto y pues como estamos viendo en las estadísticas, pues también son frecuentes. Me interesa mostrar el siguiente que tenemos aquí como ataques cibernéticos. Ese es ese tema se está volviendo reiterativo a nivel de todos los gerentes de continuidad de negocio en el mundo. O sea, está existiendo una gran preocupación por este tema, porque aunque aquí no aparece aparece en el quinto lugar, sin embargo su tasa de crecimiento a lo largo de los últimos años ha venido aumentando. Entonces podríamos esperar que en unos años, digamos cuando tengamos las estadísticas del 2015, pues seguramente veremos que a lo mejor ha escalado algunos lugares el tema de los ataques cibernéticos. Entonces eso lo que quiere decir es que debemos tener una buena comunicación en las organizaciones entre el líder de continuidad y el que nosotros llamamos tradicionalmente el oficial de seguridad de la información. Tener una comunicación muy fluida
entre estos dos gerentes, entre estos dos líderes, para que estemos al tanto de qué nuevos ataques, si son ataques de negación de servicio, que están sucediendo, cómo nos protegemos, qué estrategias proponemos, qué controles preventivos podemos usar con el fin de mitigar este tipo de ataques cibernéticos que, como les decía, prácticamente es un tema que está fuera de control desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los estados nacionales. Entonces, esto es para que ustedes sepan, estas estadísticas les pueden servir a ustedes para cuando estén diseñando la matriz de continuidad, que es una de los puntos importantes que hay que hacer durante todo este proceso. Pues aquí ustedes pueden tener como una especie de escenarios de riesgo que ustedes vayan considerando, y pues ustedes van a hacer todo el análisis, cuál es la probabilidad, qué controles tengo para este escenario, y obviamente partiendo de los escenarios de riesgo ustedes van a plantear unas estrategias de continuidad, como veremos más adelante. Listo, dentro de las actividades que normalmente encontramos, ya la idea aquí estamos ya terminando la introducción y nos vamos focalizando cada vez más como en esos puntos críticos que yo quiero dejar mencionados en esta conferencia, pues teniendo como objetivo de que ustedes el día de mañana puedan ya sea entrar en un proceso de crear su propia gestión de la continuidad, o si ya la tienen, mejorarla, o si son eventualmente quieren hacer labores de consultoría, pues tener unas bases sobre cuáles son los puntos críticos en los que yo me debo concentrar cuando quiero elaborar unos planes de continuidad, unos procedimientos de continuidad para una organización determinada. Entonces, de alguna forma ya lo he mencionado, es importante, muy importante, identificar los productos y servicios críticos de la organización. Unas veces en algunos proyectos o algunos clientes con los que he tenido alguna interacción, pues a veces se habla de que identificar los procesos o cuáles son los procesos críticos. Realmente considero que ese es un enfoque equivocado. Lo que se trata inicialmente es de identificar los productos y servicios críticos, ¿sí? Y digo críticos porque precisamente no son todos, ¿sí? Una empresa puede tener 1000 productos, pero ¿cuál de esos 1000 productos son los que les dan, cuál de esos 1000 productos es el que vende más? ¿Cuál de esos 1000 productos es el que le deja más utilidades? Ese es el tipo de análisis que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer un proceso de continuidad de negocio. Eso también en el estándar, en el ISO 22301, que ustedes lo pueden adquirir en Icontec, me imagino, se puede conseguir, o en la web, en el sitio de International Standard Organization. Ustedes pueden adquirir el estándar, y pues ahí digamos que hace énfasis en ese tema de los productos y servicios críticos, y eso es algo que uno determina durante el análisis de impacto del negocio, que ya vamos a ver que es parte, digamos, de la metodología que nos debe conducir a tener una organización más resiliente, más segura, más confiable, ¿sí? Entonces esa es la primera tarea. Eso también tiene que estar relacionado con entender el contexto de la organización. Lo primero que ustedes deben hacer es entender la organización. Si ustedes no entienden la organización, digámoslo desde el punto de vista de un consultor, alguien externo, pero muchas veces uno es empleado de una empresa y tampoco entiende cuál es la razón de ser de esa organización. Se trata de entender el contexto de la organización, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus productos, cuáles son sus clientes, en qué mercado está, qué riesgo tiene, qué competidores tiene. Entender todo ese contexto. Si no hacemos esa tarea, yo creo que todo el proceso, todo el proyecto está destinado al fracaso, ¿sí? Entender muy bien la organización, cuáles son sus procesos. Esperamos que sus procesos estén muy bien documentados, no solo a nivel 1, también a nivel 2, o sea, entre más detalle tengamos, que esos procesos están apoyados por qué tecnología, qué recursos,
están asociados a esos procesos. Puede ser que no todo el proceso sirva para producir un producto, para prestar un servicio, ¿sí? Puede ser eso, puede ser que solo una parte de ese proceso sea la que nos interese para para fabricar ese producto. Entonces, por eso el análisis debe ser con ese, digamos, con ese detalle, ¿sí? Para lograr entender exactamente cuáles son las actividades específicas que se requieren para llevar al mercado un producto o un servicio, ¿sí? Porque la idea es focalizarnos en lo que es estrictamente importante y crítico, porque eso es lo que vamos a recuperar. De lo contrario, vamos a terminar gastando, digámoslo así, mucho dinero recuperando cosas que no son críticas. Entonces es muy importante saber dónde concentrarnos, focalizarnos. Si uno como dice, si uno se focaliza en todo, no se focaliza en nada, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades dentro de un proceso determinado que me llevan a la prestación de ese producto o servicio? ¿Qué recursos necesito? Recursos de tecnología, vamos a verlos también más adelante. ¿Qué recursos? Un proceso puede necesitar una base de datos, un aplicativo, ¿sí? Un número de personas, entonces 10 personas requiere, probablemente en operación normal, pero cuando ya durante ese periodo de contingencia, durante ese periodo que estoy operando después del incidente o desastre, pues yo puedo tomar una decisión de que no voy a tener 10 personas, sino que voy a tener 3. Ese es parte de todo el análisis que tenemos que hacer, ¿sí? Los proveedores, ¿quiénes son mis proveedores? Listo. Entonces, decíamos, primera actividad, identificar productos y servicios. También vamos a identificar los escenarios de riesgo. ¿Se acuerdan que en uno de los slides yo les mostraba cuáles eran los posibles escenarios de riesgo? Por ejemplo, ausencia de personal, ¿sí? No hubo una huelga, afuera la gente está protestando y yo no puedo entrar a mi empresa. Entonces ese evento generaría un escenario que es ausencia de personal. Falla del sistema crítico o de la aplicación crítica de negocio, también podría ser otro escenario de riesgo. Falla en las telecomunicaciones, otro escenario de riesgo. Pérdida de información, otro escenario de riesgo, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir pensando, todos esos escenarios de riesgo. Algunos ustedes los pueden sacar de libros o los pueden buscar en internet, ¿sí? Algunos, el documento de riesgo de ISACA, el RISC, tiene una serie de escenarios de riesgo. Si no estoy mal, creo que son como 50, ¿sí? Algunos son orientados al área de tecnología, otros son generales. Escenarios de riesgo típicos, propios del negocio, hay que pensarlos, hay que descubrirlos a través de las entrevistas y las reuniones que hagamos con los diferentes gerentes, inclusive de la entrevista que hagamos con el presidente de la compañía. Eso no lo he mencionado, pero ahorita aprovecho para decirlo. Es muy importante en esta fase inicial de entender el contexto de la organización, de identificar los productos y servicios, que nosotros hagamos, es obligatorio, yo diría, una reunión con el presidente de la compañía. Es una reunión muy importante que también de alguna forma, digamos que es uno de los factores que garantiza el éxito de este tipo de proyectos. Una entrevista, yo creo que 1 hora sería suficiente, donde ustedes deben llevarla muy bien preparada con el fin de hacerle algunas preguntas a ese presidente. Bueno, ¿quién es su competencia? ¿Cuál cree usted que es su producto más importante? ¿Qué está pensando en los próximos 3 años? ¿Ha tenido algo que le preocupe? ¿Ha tenido algún incidente? ¿Sí? Esa entrevista, normalmente las metodologías que hemos
consultado no hablan de esta entrevista, es importante hacerla, ¿sí? Además de todas las que vamos a hacer con cada uno de los gerentes de proceso, con cada uno de las gerentes de las diferentes áreas. Pero esta para mí es muy importante y yo les recomiendo que la tengan en cuenta, es reunirse casi en los primeros días del proyecto o cuando ustedes empiecen a hacer el análisis de impacto al negocio, reunirse con el presidente de la compañía, llevar un cuestionario muy bien elaborado porque, digamos, no existe un template que ustedes digan, bueno, voy a descargar de internet ahí en Google, voy a buscar cuestionario para el presidente, eso no lo van a encontrar, ¿sí? Se trata de que ustedes lo creen, teniendo ya o considerando algún entendimiento que ustedes han logrado inicial de la organización, ¿sí? Y lo que ustedes quieren lograr en esa entrevista también puede ser que el presidente de la compañía se comprometa también con el proyecto, que también él vea la importancia de lo que ustedes están haciendo. Sin ese apoyo, y eso sí lo dice el estándar directamente, sin el apoyo de las directivas o de la gerencia general o del CEO, como ustedes lo quieren llamar, este proyecto tampoco va a salir para ningún lado, ¿sí? Después de esa reunión, pues sí vendrán unas reuniones con cada uno de los gerentes de procesos de áreas y ustedes van a ver que diferentes personas tienen diferentes puntos de vista con respecto a la organización, a lo que es crítico y a lo que no es crítico. Entonces ustedes ahí se van a ver abocados a una toma de decisiones o a una reevaluación de cierta información, porque mientras un gerente les dice que no, es que el tiempo de recuperación de tal oficina puede ser 3 días, otro le va a decir que es 2 horas. Y entonces ustedes van a tener un dato de 3 días contra un dato de 2 horas. La metodología nos dice que tenemos que tomar el tiempo mínimo, entonces a lo mejor ese dato de 2 horas habrá que revisarlo. Ahí es importante la visión del presidente, porque el presidente es esa persona que va a poder analizar esos 2 datos y de pronto tomar una decisión que a ustedes o que en general al proceso le ayude. Entre menos tiempo nosotros tengamos para recuperar, más costoso va a ser la implementación de la estrategia. Entonces, de lo que se trata de alguna manera es, digamos, un objetivo estratégico de un proyecto de continuidad es ganar tiempo. Nosotros necesitamos ganar tiempo, ¿sí? Entre más tiempo tengamos para implementar la estrategia, eso va a significar menos costo para la organización, ¿sí? Entonces se trata de ganar tiempo inclusive con los clientes, decirles, bueno, tengo un desastre, para eso está el plan de comunicación de crisis, tengo un desastre, por favor espérenme. Pues todos ustedes habrán tenido ocasiones digamos, en un aeropuerto donde les dicen, no, el vuelo no puede salir hoy o sale dentro de 8 horas, y entonces la compañía aérea se inventa una serie de estrategias para que ustedes puedan esperar el tiempo suficiente, ¿sí?, que llegue el otro avión y ustedes puedan tranquilamente esperar. Aquí también se trata un poquito de eso, de ganar tiempo, de ganar tiempo por un lado para que la estrategia sea de menor costo, y por el otro lado, cuando ocurra el desastre, también queremos ganar tiempo, porque ese tiempo que ganemos eventualmente nos puede servir para nosotros recuperar el daño que ocurrió, sin necesidad de tener que hacer la activación hacia sitios alternos, ya sean sitios alternos de tecnología o lo que llamamos una sede administrativa, donde se desplaza es el recurso humano, las personas. Listo, entonces podemos entender la organización más o menos con lo que hemos señalado hasta ahorita. El propósito de la organización, ofrecer productos y servicios. Para eso se necesita una serie de actividades, que pueden ser parte de un proceso. Tenemos procesos, los procesos tampoco están aislados, los procesos están relacionados entre sí, procesos misionales, procesos de soporte, y por último los recursos. Al lado derecho los clientes y eventualmente proveedores. Este diagramita yo se lo recomiendo para que cuando estén analizando la empresa lo puedan construir, y eso les va a dar una visión muy clara de cómo es esta organización a la que yo le quiero hacer el plan de continuidad. Pueden también usar herramientas más sofisticadas que vengan de
tecnologías como BPN, Business Process Management, hay muchas herramientas que le permiten a ustedes automatizar los procesos, inclusive hacer simulaciones, todas las herramientas asociadas a arquitectura empresarial también tienen una serie de diagramas UML que le permiten a ustedes entender los procesos, los sistemas de información, los recursos, cómo funciona cómo funcionan todas esas actividades de la organización. Entonces, digamos, es muy importante, digamos que el estándar no nos dice mucho cómo lograr ese entendimiento de la organización. Cada uno, digamos, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es lograr ese objetivo de entender la organización utilizando este tipo de diagramas de procesos, diagramas propios de arquitectura empresarial, la entrevista que les mencioné con el presidente de la compañía, además de todas las demás entrevistas que ustedes van a hacer con cada uno de los gerentes de área y gerentes de proceso. Todo eso nos debe llevar a que nosotros entendamos la organización. Una vez entendimos la organización, podemos seguir con el proyecto. Listo. Productos y servicios, ¿cuáles son? ¿Cuáles son todos los productos y servicios? Es probable que me toque hacer un análisis para yo determinar si se ven casos de que muchos clientes o algunos clientes que tienen una cantidad de productos no saben cuáles son sus productos críticos. Entonces es posible que a nosotros nos toque hacer ese análisis de una base de datos gigantesca, ¿sí? Imagínense una empresa como un retail, ¿cómo se dice? Una tienda de esas de superficie, estilo de Éxito, Home Center, ¿cuántos productos tienen? 1000, 10.000. Entonces uno determinar cuál de todos esos productos es crítico puede ser un trabajo bastante largo. Entonces pues ahí hay que ser muy, muy ingenioso cómo obtener la información, con quién voy a hablar, con el gerente de mercadeo, con el gerente comercial, pero esa información yo la tengo que lograr obtener. Entender muy bien los procesos de negocio. Entonces, esperamos que estén documentados. Si no están documentados, tenemos un grave problema, porque entonces probablemente nos toque o parar el proyecto, esperar a que estén documentados, y si nosotros no lo aclaramos muy bien en la propuesta, nos va a tocar empezar a documentarlo, a entender lo que hace cada proceso de negocio, ¿sí? Entonces es muy importante. Este diagrama que les muestro aquí es muy sencillo, pero eso se podría complementar con, bueno, esta actividad, ¿qué recurso tiene? O sea, todo esto hay herramientas de software que le permiten hacer eso. Entonces, ¿sí se ve la flechita? Sí. Sí, aquí por ejemplo, entonces yo debería poderme parar en esta actividad, hacerle clic. No sé. Ok, lástima. Digamos, yo estoy parado en uno de estos cuadritos. Entonces, al hacer clic en ese cuadrito, me debería mostrar qué recursos están asociados a esa actividad, qué sistemas de información, qué tiempo, digamos, se demora uno en esa actividad. Entonces, es el mismo tema que ya en el cual he sido reiterativo. Entender muy bien los procesos, qué personas, qué recursos, qué información necesita. Todo eso debe estar en esta parte de entendimiento de los procesos. Los recursos, muy importante, los recursos. Normalmente cuando uno dice, bueno, es que a veces algunos clientes le llaman a uno, no, es que yo necesito un plan de continuidad de negocio, y la gente piensa, no, pero recuperar tecnología, un data center alterno. Ese es, digamos, a veces asociamos continuidad de negocio con recuperación de tecnología o data center alterno. Ah, no, yo tengo data center alterno, yo ya estoy tranquilo. Sí, no, la continuidad de negocio no es recuperar tecnología. Tecnología es un recurso, uno solo de los muchos más que hay. Yo aquí les pongo 5, pero pueden ser más. Los seres humanos. Puede haber tecnología, pero si la empresa, digamos una oficina, un banco, sí, el cajero está funcionando, el cajero electrónico está funcionando, pero no hay recepcionista, no hay asesor, no hay cajeros físicos, humanos, ¿sí? Entonces pues esa oficina no va a funcionar, ¿cierto? No hay call center, ¿sí? La información, todo lo que hace ISO 27001 es concentrarse en la seguridad de la información, es un recurso. La planta física, las oficinas, la sala de juntas, todos esos son aspectos. Los proveedores también son recursos. El dinero, una empresa necesita dinero para pagarle a sus proveedores, para comprar
materias primas, en fin, hay una serie de recursos. El plan de continuidad de negocio, una vez identificados los productos y servicios, debe garantizar que esto debe plantear estrategias para que cada uno de estos recursos esté operativo, vuelva, digamos, a la normalidad después de un incidente. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí en este diagrama, si falla la información, ¿sí? En la parte de abajo, si falla la información, eso puede generar que ciertos procesos se afecten. Si falla la tecnología, puede hacer que otros procesos se afecten. Si fallan las personas, puede hacer que otros procesos se afecten. Si falla el edificio, si el edificio se inundó, si el edificio se quemó, pues eso también puede afectar a unos sí, a otros no, ¿sí? De tal forma que al final eso puede hacer que no cumplamos nuestras metas organizacionales, eso va a hacer que no prestemos nuestros productos y servicios. Entonces ustedes pueden ver esa interrelación entre recursos, procesos y productos y servicios o servicios. ¿Listo? Planes adicionales, o sea, la gestión de la continuidad de negocio va a tener una serie de planes, entre ellos quizás el más conocido es el plan de recuperación ante desastres, que está principalmente asociado a la tecnología. Normalmente vemos un plan de recuperación de desastres como ese sitio alterno donde tenemos replicado nuestra base de datos, aplicaciones, etc. Pero también hay otros planes, el plan de comunicación de crisis. ¿Qué le vamos a decir a nuestros clientes? ¿Qué le vamos a decir a los noticieros? Ustedes han visto que los primeros que están en un desastre son los noticieros. Muchas veces llegan antes que los bomberos o la policía. ¿Qué le vamos a decir a los noticieros? ¿Cuál va a ser nuestro comunicado de prensa? Acuérdense que los periodistas son muy incisivos con sus preguntas. Bueno, y usted sí está respondiendo, está haciendo las cosas correctas. ¿Qué pasó? ¿Usted tuvo la culpa? Todo eso debe tener un plan, unos documentos para que nosotros demos las respuestas correctas y adecuadas ante esas preguntas. ¿Qué le vamos a decir a los familiares de las personas que desafortunadamente murieron en el desastre? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a informar? Eso no puede ser, eso no es tan sencillo. Eso es el plan de comunicación de crisis. Plan de recuperación ante desastres, planes de contingencia. Recuerden que los planes de contingencia son aquellos que se activan muy rápido, ¿no? Ustedes tienen un canal principal, un canal redundante. Entonces falla el principal, entra el redundante en muy poco tiempo. Esos son una serie de planes de contingencia que hay que tenerlos también, que complementan a los planes o procedimientos de continuidad de negocio, respuesta a ciberincidentes también. Y una serie de planes, la suma de todos esos planes, pero realmente digamos que son parte de la gestión de la continuidad de negocio. ¿Sí? O sea, uno puede mirar que la gestión de continuidad de negocio abarca todos esos planes, todos esos escenarios. ¿Sí? Y pues cuando ustedes ya tienen un plan operativo, también uno puede analizar cuál es su nivel de madurez. Si ustedes si ustedes a nivel de gestión de continuidad de negocio apenas están gateando, como aparece aquí, o si ustedes ya corren, si ya están maduros en su tema de continuidad de negocio. Eso pues habría que evaluarlo, repito, en el caso de que ustedes ya tengan algo de gestión de continuidad de negocio. ¿Sí? Miremos un poco la metodología, como para ir, digamos, concretando algunas ideas de todo lo que hemos expuesto en esta conferencia. Decíamos, entender muy bien el contexto de la organización, lograr el compromiso gerencial, tener una política de continuidad, realizar un análisis de impacto al negocio, tener una adecuada gestión de riesgos, construir unas estrategias de continuidad. Esta implementación de las estrategias de continuidad pues, es algo que toma tiempo, ¿no? Eso puede ser 6 meses, 1 año. Si hay que construir un data center alterno, eso puede tomar mucho tiempo. Si hay que hacer una sede alterna, eso pues habrá que construir un edificio. Planes y procedimientos, crear un comité de crisis, hacer pruebas, ejercicios y pruebas, todo el tema de educación, entrenamiento, tomar conciencia de todo eso que hemos hablado, hacer evaluaciones de desempeño y tener una mejora continua. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas muy rápidamente, pues porque si no,
pues nos tomaría realmente cada uno de estos pasos de la metodología, es todo un mundo. Entonces vamos a tratar de dar algunos tips básicos sobre cuáles son los puntos fundamentales. En el VIA, yo ya les decía, piensen estratégicamente cuáles son los puntos críticos de esta organización, cuáles son sus productos críticos, cuáles son las actividades críticas y cuáles son los recursos críticos. Realmente, normalmente uno dice, no, es que yo voy a hacer un VIA, no, hay que hacer tres. Sí, hay que hacer tres vías. El estratégico, que se hace con los gerentes o con el presidente, se determinan lo que es crítico y estratégico de la organización, qué procesos y qué recursos. Entonces hay que hacer, digamos, tres vías para poder, digamos, entender bien qué es lo importante de una organización. ¿Sí? Ya lo hemos mencionado, en cuáles son los productos y servicios críticos, qué actividades, qué impacto, qué pasa si ese producto no lo puedo prestar, cuál es el impacto, cuánto dinero pierdo, cuánta confianza de mis clientes puedo perder, cuánta reputación voy a perder. Se definen los tiempos de recuperación, se determinan dependencias también. ¿Sí? Este sería, digamos, un resumen de las actividades que también debemos considerar en el VIA: daños a la reputación, deterioro de los productos, incumplimientos legales, también es un aspecto que no lo hemos mencionado, pero toda compañía está enmarcada dentro de aspectos legales que tiene que cumplir. Ahí está la superintendencia financiera, la superintendencia de industria y comercio. Esas superintendencias tienen la labor de hacer su vigilancia, y si nosotros, digamos, que violamos una ley, eso también puede generar un desastre por las multas que nos veremos abocados a pagar. ¿Sí? En el VIA pues hay que hacer entrevistas, hay que hacer cuestionarios, grupos de trabajo y generar una documentación. ¿Sí? Y también se determinan los tiempos. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el máximo tiempo que yo puedo estar sin prestar este producto? No sé, un tornillo o los tornillos. Entonces el cliente nos va a decir, no, lo máximo que yo puedo estar para no, digamos, no afectar a mis clientes son 3 días. Ese es lo que nosotros vamos a denominar el MTPD, Maximum Tolerable Period of Disruption. ¿Sí? Y el tiempo asociado de recuperación, en cuánto tiempo voy a recuperar ese proceso, y ahí hablamos de los RTO, el tiempo de recuperación. Entonces, por un lado, ¿cuál es el máximo tiempo en que yo puedo estar sin prestar un servicio, de tal manera que esa no prestación del servicio básicamente me haga desaparecer como empresa? Con base en ese criterio es que yo voy a determinar ese tiempo máximo de recuperación. ¿Sí? No es simplemente porque uno muchas veces le pregunta a alguien, bueno, ¿cuánto es el tiempo que usted puede estar sin esto? Normalmente la gente dice 2 horas, pero de eso no se trata. Se trata de calcular el máximo tiempo, no visto desde un cliente, sino desde todo un contexto. ¿Sí? Y como les decía, entre más tiempo nosotros logremos ganar, las estrategias van a ser menos costosas. Entonces es muy importante poder ganar tiempo. Luego, la parte de riesgos, podemos utilizar un estándar como el ISO 31000, ¿sí? como guía metodológica para hacer todo el tema de análisis de evaluación de riesgo, y vamos a proponer una serie de escenarios de riesgo. Yo aquí les doy unos ejemplos. Sede principal con fallas en la base de datos, ausencia de personal, pérdida de rendimiento del servidor crítico, falla en proveedores. Entonces, con base en estos escenarios de riesgo, ustedes van a construir, digamos, la matriz de continuidad. Entonces, esta es la primera columna de esa matriz de continuidad, van a ser estos escenarios de riesgo, y luego hacia la derecha, pues ustedes ya se van haciendo los diferentes análisis: cuál es la probabilidad, cuál es el impacto, cuáles son las vulnerabilidades asociadas, qué controles existentes hay hoy en día, qué tan buenos son esos controles. Por ahí al final van a llegar a algo así como un riesgo residual, y con eso ustedes completan su matriz de continuidad. ¿Por qué llamamos matriz de continuidad? Porque está orientada a riesgos de disponibilidad o riesgos de continuidad. Esa matriz
digamos, hay que hacerla. Y, como les decía, importantísimo, la primera columna son los escenarios de riesgo. Yo aquí les pongo solamente 5, pero pues me atrevo a pensar de que un análisis serio pues debe tener por lo menos unos 20 o 30 escenarios de riesgo. Sí, muchos escenarios de riesgo son del negocio y hay que tratarlos de sacar con el presidente y con los gerentes de la compañía. Estrategias de recuperación. Entonces, muy sencillo. Por cada uno de los escenarios de riesgo, ustedes van a proponer una o N estrategias. Una o varias estrategias por cada escenario. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ustedes tienen 30 escenarios y por cada escenario proponen 5 estrategias, tendríamos 150 estrategias que hay que analizar desde el punto de vista costo-beneficio. Entonces, ahí hay un trabajito bastante largo, como ustedes pueden ver. Y pues ese costo de conseguir el costo de las estrategias, pues a veces requiere hacer un diseño, hacer un análisis o contratar a un experto para que me diga cuánto puede costarme hacer un edificio, por ejemplo. Entonces, no, un edificio de 6 pisos para 20 oficinas, eso cuesta 1.000 millones. Ese costo yo lo necesito para analizar mis estrategias. Después voy a sacar de esas 150 estrategias, por decir algo, voy a sacar 5 o 10 y me voy a reunir con el presidente de la compañía y vamos a tomar la decisión de cuáles estrategias se van a implementar, están los recursos y cuánto tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y esto, pues, como les decía, puede tomar mucho tiempo. Aquí vemos un ejemplo. Entonces tenemos la sede principal y mandamos a construir una sede alterna. Construir o alquilar o comprar. Sí, todas esas opciones hay que analizarlas. Lo mismo a nivel de tecnología. Tengo mi centro principal y tengo mi data center alterno. Digamos que a nivel de, por ejemplo, la superintendencia financiera les exige a los bancos que tengan que yo sepa, alguna vez que hablé con ellos, tengan una sede administrativa alterna y un data center alterno. Esas mínimo 2, pero como ustedes pueden ver, muchas otras estrategias pueden resultar después de nuestro análisis. Entonces, hay bastante trabajo en esto. ¿Sí? Procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos? Entonces, ustedes deben tener una lista de procedimientos. ¿Cómo me voy al sitio alterno? ¿Cómo me voy al data center alterno? ¿Qué hay que activar? ¿Qué hay que apagar? ¿Qué hay que configurar? Sí, ustedes deben tener una serie de documentos, manuales, procedimientos, planes, listas de contactos, toda esa cantidad de, digamos, ya de variables que ya son, estos procedimientos van asociados a las estrategias que ustedes han implementado. Ustedes no van a hacer procedimientos para estrategias que no van a implementar, sino las estrategias que implementen. Por ejemplo, la sede administrativa alterna debe venir con su compendio de procedimientos, planes, contactos, para que en caso de que yo tenga que evacuar la sede principal, yo tenga todos los pasos de manera detallada de cómo me voy a ir a operar a la sede alterna administrativa. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, contar con estos procedimientos bien detallados, bien explicados, que todo el mundo los conozca, que haya una gestión, no sé, documental, para que todo el tema de versionamiento esté funcionando de manera correcta. El comité de crisis, también, digamos, ¿qué es ese comité de crisis? Yo les decía, es un comité que se crea con especialistas de la organización de diferentes áreas, por ejemplo el de tecnología, el de finanzas, el legal, puede estar el presidente, algunos de los procesos críticos, ¿sí? Esas personas se van a reunir en un lugar determinado, ¿sí? Cuando digo un lugar determinado, no necesariamente en la empresa, porque la empresa puede estar, el sitio principal puede estar destruido, entonces se debe acordar de manera previa dónde nos reunimos, en un hotel, por ejemplo. Ahí se va a reunir el comité, o las empresas del Estado, ustedes han visto que tienen su salón de crisis, pues ahí se reúnen, pero pues la idea es que ese salón de crisis probablemente no esté en la misma empresa, porque pues, si la empresa tiene algún problema, pues ustedes no se van a poder reunir, entonces tiene que haber un sitio donde nos podamos reunir, y lo que vamos ahí es ese comité de crisis, una de las funciones principales es tomar decisiones de alto nivel, estratégicas, tácticas y operativas. Acuérdense, siempre es estratégicas, tácticas y operativas. Esa es la función principal del comité de crisis.
10 minutos, 10, dice. Ok, y aquí en este slide pues yo les pongo otras funciones, pero pues para mí la importante es esa, toma de decisiones, ya sean estratégicas, tácticas, operativas. Aprobaciones de planes, evaluación del incidente, activación del sistema, listo. Ya definitivamente no hay cómo recuperar esta oficina, no sé, un líquido venenoso que se regó, entonces con el fin de preservar la vida, acuérdense de esto, uno de los puntos importantes de un plan de continuidad es preservar la vida, ¿sí? Cuando hay un incendio hay que correr, no es que me voy a poner a apagar el incendio o voy a recoger los servidores, de pronto hay algunas funciones que pueden ser parte digamos, de este proceso de escape. Bueno, apague el centro de cómputo, apague el aire acondicionado para que el aire no haga que el incendio crezca, pero salve su vida. Y esa debe ser digamos, una directriz del comité de crisis. Salvemos las vidas, porque ustedes saben que eso es delicado. Pues, primero que una vida humana pues es irreparable. Un servidor uno lo puede comprar y lo vuelve y lo instala. La información de alguna forma la puede reconstruir, pero pues el tema de la vida humana es muy importante dentro de un plan de continuidad de negocio. Y si eso no se hace bien, las demandas que ustedes van a tener van a ser suficientes para acabar con la compañía. Donde usted no tomó las medidas adecuadas para preservar la vida, las demandas lo van a poner fuera del mercado, ¿sí? Entonces eso debe ser digamos, una prioridad del comité de crisis. Una vez que hemos salvado la vida de la mayor cantidad de empleados, que los hemos puesto a salvo, ¿sí? Ahora sí, empecemos a recuperar el sitio, miremos si se puede recuperar, si no tiene algún gas tóxico, ¿sí? Si fue un carro bomba, pues esperemos a ver que no vaya a haber otro, por ejemplo. Entonces, todas esa serie de decisiones de tipo estratégico, táctico y operativos son las que toma el comité de crisis. Debe estar muy bien coordinado, debe tener una serie de procedimientos, debe tener unos discursos, acuérdense, unos discursos preconstruidos. ¿Qué vamos a decir a la prensa? ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? ¿Qué le vamos a decir a los familiares de los empleados que en un momento dado hayan fallecido? ¿Sí? Entonces, digamos que estas son las actividades relacionadas con el comité de crisis. De pronto ustedes han oído hablar de la cascada de comunicaciones, es cómo vamos a empezar a comunicarnos. X llama a Y, Y llama a Z, Z llama a llama a B y C llama a D y E, y de tal forma que cuando corremos esa cascada de comunicaciones, pues digamos que podemos reunir todas esas personas que son, digamos, ya sean parte del comité de crisis o que sean parte de algunos equipos, porque acuérdense que en el plan de continuidad nosotros vamos a crear una serie de equipos, el equipo de recuperación de aplicaciones, el equipo de recuperación de red, el equipo de recuperación de edificios, el equipo de finanzas, el equipo legal. Hay que construir un conjunto de equipos. Esos equipos tienen sus líderes de equipos, esos equipos tienen sus procedimientos, ¿sí? Entonces esos equipos hay que contactarlos a través de esta metodología que es la cascada de comunicaciones, ¿sí? Usando diferentes medios, teléfono. Acuérdense que en una tragedia, en un desastre, por ejemplo, cuando hay un terremoto o un temblor, los celulares quedan fuera, ¿sí? Esto yo creo que todos lo hemos experimentado. Entonces olvídese de usar el celular, probablemente la internet también puede fallar, ¿sí? Entonces hay que tener medios alternativos de comunicación. Piensen en algunas otras estrategias, radios de comunicaciones, no sé, ahí hay que usar la creatividad, pero no puede ser uno tan tranquilo de decir, no, que cuando hay una falla yo lo llamo por el celular, porque como les digo, es posible que ese celular no funcione, ¿sí? Entonces tener presente eso, tener presente que cuando ocurre un desastre, una catástrofe, una crisis, las personas no pensamos como normalmente pensamos. Nuestro cerebro se pone como en un estado digamos que el cuerpo se pone en un estado de alerta de tal forma que el cerebro no funciona bien. Entonces hay que ser muy claro en lo que se dice, hay que, digamos,
manejar el tema de la tranquilidad. Todos los documentos deben ser fáciles de leer, de entender, con diagramas, con letras grandes, todo ese aspecto psicológico hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es lo mismo cuando uno está tranquilo en su oficina pensando que cuando tiene que pensar durante la ocurrencia de un desastre. Creo que eso todo lo hemos vivido, que realmente algunas personas entran en shock, cosas de ese estilo. Listo. Por último, y no menos importante, ¿cuáles son los beneficios? Pues hemos tratado en el tiempo que hemos tenido para esta reunión, para esta conferencia, enfocarnos o focalizarnos en los puntos críticos para lograr tener una gestión de la continuidad de negocio exitosa, ¿sí? Porque pues obviamente ese es un tema bastante extenso. Les recomiendo que hagan una lectura del estándar ISO 22301, les puede ayudar. También les puede ayudar, por ejemplo, asociarse al Business Continuity Institute. Creo que son como unos $100, si no estoy mal, o $120 al año, y ahí ustedes van a tener acceso a información, a webcasts, a recursos, white papers, toda esa cantidad de cosas. Entonces les puede servir mucho, por un lado, pues leer el estándar, pero obviamente ustedes saben que estos documentos son muy tipo ladrillo. Entonces hay algunos libros que también podríamos mencionar si tenemos tiempo más adelante, que les pueden ayudar a entender un poquito ya con más detalle este tema, el asociarse al Business Continuity Institute, que es orientado, focalizado al tema de continuidad de negocio. Tienen una revista que se llama el Continuity Magazine, que también les puede ser muy útil con casos de estudio. Por ejemplo, ayer preparando esta charla hablaba del caso del Banco de New Zealand, que sufrió un terremoto, y cómo lograron recuperarse en cuestión o sea, la sede principal se cayó, ¿sí? Y lograron hacer los traslados y todo eso, de tal forma que el proceso fue tan transparente que las órdenes de servicio, las quejas, los reclamos no aumentaron. O sea, si tenían 10 reclamos por semana, durante ese periodo trágico de contingencia y todo, el número de reclamaciones siguió siendo 10. O sea, ese es una forma de medir el éxito de cómo la estrategia de continuidad de negocio en algunos casos puede llegar a ser transparente para los clientes. Vamos a lograr con esto una empresa más confiable. Pudiéramos lograr inclusive ventajas competitivas. Muchas empresas de mi sector pueden simplemente desaparecer y yo quedo liderando el mercado porque los demás desaparecieron. Disminución en costos de póliza, cumplimiento de las regulaciones, no nos van a poner multas de miles de millones de pesos como ha pasado con algunas empresas aquí en Colombia. Tener un gobierno del riesgo, la permanencia de la organización en el tiempo, quizás una de las cosas más importantes, garantizar que tenemos empresa para largo rato. ¿Eso a quién le conviene? Al dueño de la empresa y a nosotros, los empleados, también, ¿cierto? Tener procesos más seguros, más optimizados, más confiables, tener estrategias de seguridad de la información, tener una tranquilidad. Bueno, como ustedes pueden ver, los beneficios asociados al plan de continuidad son muchos, no necesariamente que es, ok, sí, tengo un plan de continuidad. No, hay otros beneficios como los que les mencionaba, que digamos que pueden ayudar a motivar, digamos, al presidente de la compañía para meterse, para pues empezar a trabajar este tipo de proyectos. Aquí, buenas tardes. Bueno, ya estamos terminando el tiempo del webinar. Hay un par de preguntas que van a ser respondidas vía correo electrónico a todos los participantes de este webinar, y por supuesto van a tener a disposición de ustedes la grabación del evento una vez, digamos, que la tengamos. Entonces, pues con esta actividad ya nuestro tutor pues dará las últimas palabras. Les
les mencionaba un poco la bibliografía y las preguntas que se hayan hecho pues por tiempo van a ser respondidas por mail. Muchas gracias. No, ya prácticamente hemos terminado. No sé si tienes alguna. No, la bibliografía, mostrarla y listo. Ok. Listo. Entonces, el tema de la bibliografía nomás, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí tenemos un documento que les recomiendo, es el Business Continuity, la guía de buenas prácticas, ¿sí? Del 2003. Es un documento bastante bueno. Como ustedes se pueden imaginar, si ustedes hacen una búsqueda en internet de continuidad de negocio, pues van a encontrar mucha información, pero realmente información buena hay muy poca. Entonces yo les recomiendo este Good Practice Guideline, el estándar, el 22.301 y el 22.313, que es como la guía, ¿sí? En el Disaster Recovery, en el DRI, también van a encontrar alguna información útil. Ellos también tienen un aspecto metodológico y digamos que con eso yo pensaría que se tendría, digamos, información metodológica para poder realizar un proyecto de esta categoría. Y por último, recomendarles lo que les mencioné al principio, de entender muy bien la organización, entender muy bien su parte estratégica, su misión, su visión, sus procesos, sus productos y servicios, entenderlos todos para poder sacar cuáles son los críticos, recursos, proveedores, el entorno, la regulación asociada a esta empresa, ¿sí? Entonces, con eso, pues, analizar muy bien las estrategias, tratar de ganar tiempo, como les decía anteriormente. Digamos que esos son, desde mi punto de vista, los factores, llamémoslo así, los factores críticos de éxito para que cuando ustedes hagan un proyecto orientado a la continuidad de negocio, pues realmente ese proyecto sea exitoso. ¿Cuándo se verá si fue exitoso o no? Pues probablemente en la prueba. Se pueden hacer pruebas también, sí, hacer pruebas, pero quizás, digamos, la prueba final será el día que algo ocurra y las cosas sean transparentes. En cuestión de horas, yo esté otra vez business as usual, ¿no? El negocio como siempre ha sido. Listo. Yo creo que con eso es básicamente todo. Les agradezco mucho que hayan participado y cualquier pregunta ustedes tienen nuestros contactos, nos las pueden enviar y con mucho gusto pues estaremos tratando de responderlas a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. ¿Stop? Listo. ¿Stop?